Buenas tardes, estamos en una producción más del canal digital Blanco y Negro.tv, a la cual damos las gracias a la producción por hacer posible este enlace con la sociedad, donde una servidora, Miroslava Echeverría Sierra, conductora de este programa denominado Fomentando una Cultura de Paz en Oaxaca, donde el objetivo es que usted conozca cómo y a dónde ir cuando se encuentre en un problema de cualquier índole y sobre todo conozca el nuevo sistema de justicia penal en su parte de cadena de custodia. Vamos a presentar un tema del sistema acusatorio que por su importancia ante la sociedad requiere de tener el conocimiento elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un hecho delictivo se tiene que tomar en cuenta no tocar ni mover nada, hasta que las autoridades correspondientes hagan acto de presencia, ya que se puede borrar evidencias importantes para su esclarecimiento de los hechos. Los invito a un espacio comercial y enseguida le damos la bienvenida al maestro Moisés Velázquez Cruz, quien habrá de mostrarnos una práctica real operativa de un hecho del tema de cadena de custodia. Volvemos. Y nuevamente nos encontramos fomentando una cultura de paz en el estado de Oaxaca, y que hoy tengo el honor de presentar al maestro Luis Moisés Velasco Cruz, quien hoy nos acompaña. Bienvenido, maestro. Gracias, maestra Miroslava. Agradezco realmente al Colegio de la Federación de Mediadores de Oaxaca, en el cual tú presides, y agradezco infinitamente la invitación, y estamos para servirle, y gracias al canal Blanco y Negro.tv por la invitación, y estamos aquí para servirles a todos ustedes. Pues gracias. Como bien, este canal Fomentando una Cultura de Paz es para que conozcan todas las autoridades municipales, todas las policías en general, de diferentes áreas, por ejemplo, de mandos medios, o no sé qué más me puedes decir sobre este tema tan relevante que es nuestro artículo 227 habla de cadena de custodia, que se refiere en su primer párrafo de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual, como bien sabes, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio y evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento, aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente
ordene su conclusión. ¿Qué nos puedes decir de esta cadena de custodia que es tan importantísima, que conozca la ciudadanía sobre este tema? Muy bien, hay que ampliar más el tema de cadena de custodia. Voy a hacer un antecedente, sobre todo histórico, de lo que se lleva a lo que es la cadena de custodia. Efectivamente, la cadena de custodia la aplicamos prácticamente los servidores públicos, en este caso con funciones de seguridad pública, es decir, policías. Pero todo deriva de un protocolo que se denomina primer respondiente, el cual fue publicado el día 5 de octubre del año 2015. Y ahí nos da efectivamente unos pasos a seguir al momento de que, como exactamente acabas de mencionar, que lo que manifiesta el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice algo muy importante, que es la localización, aportación o descubrimiento. Pero ahí no inicia la cadena de custodia, prácticamente la iniciamos al momento en que tenemos conocimiento de ese hecho delictivo y vamos a procesar el lugar de intervención. Manifiesto este punto porque hay un gran desconocimiento en esta parte, porque de acuerdo, y lo acabas de mencionar, en el 227, en su capítulo 3, lo domina técnicas de investigación, así lo manifiesta el Código Nacional. Y efectivamente, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que es la cadena de custodia para preservar los indicios que se encuentren en el lugar de intervención. ¿Y cómo empieza todo esto? Pues prácticamente empieza con el trabajo del primer respondiente. ¿Y quién es el primer respondiente? Es el policía municipal o policía estatal. Actualmente en Oaxaca se está viviendo un cambio en el aspecto de presidentes municipales, ya entra una autoridad nueva. Desafortunadamente los que se van pues ya están capacitados y volvemos a tener que capacitar. Y realmente entiendo tu preocupación en el Colegio de la Federación de Mineros de Oaxaca, pues prácticamente capacitar a ese personal que va a presentarse en próximos meses para hacer este trabajo. Y estamos para servirle y esperemos que las autoridades municipales se acerquen a ti para que manifiesten sus dudas, y con todo gusto estamos aquí para apoyarlos. Pues efectivamente, fomentando la cultura de paz es importante, nació el Colegio de la Federación de Mediación y también el colegio de ahora, que pasa a pertenecer, de mediadores en el estado de Oaxaca, donde nos unimos diferentes servidores públicos, personas de mediadores privados, facilitadores, psicólogos, victimólogos, policías, investigadores o científicos como tú, que hoy nos acompañas, que tú eres parte ya del sistema, del nuevo sistema acusatorio, y que estás operando desde la Procuración de Justicia. Hablar de cadena de custodia no es una prueba, ¿no? Es un método más de autentificar, ¿no? O autenticar, como dice, ¿no?, la perspectiva de la cadena de custodia. En esto pues es importante que tú nos hables un poquito sobre como un sistema de control, cómo pueden ellos entender esta perspectiva de cadena de custodia como un sistema de control. Bien, es un sistema de control que se aplica a los indicios, vamos a poner un ejemplo, que son localizados. Si te das cuenta, nos percatamos aquí en el escritorio, tenemos unos indicadores del 1, en este caso no traje todos, pero un ejemplo traje del 1 al número 3. Algo muy importante que debe tener el policía primer respondiente es una cinta al momento, ¿para qué? Para acordonar el lugar y evitar que se altere ese lugar de investigación. Asimismo contamos con una brújula, aquí lo podemos ver, una brújula, y también con un testigo métrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros prácticamente? Al momento en que el policía primer respondiente encuentre un indicio, traemos por ejemplo aquí un cartucho de escopeta, ok, un ejemplo, ahí lo encontramos. ¿Y qué es lo que debe hacer el policía primer respondiente? Acabas de hace rato mencionabas qué sucede cuando el primer respondiente, el policía municipal, está en una población muy alejada, y en nuestro estado de Oaxaca así es, pero en el caso, por la cuestión climatológica, tiene que priorizar. El policía de investigación va a llegar, pero si en este caso la cuestión climatológica nos está apresurando, pues tenemos que priorizar, previo informe al Ministerio Público. ¿Y qué es lo que debemos de hacer?
Cuando el policía primer respondiente conoce el protocolo, pues prácticamente, ¿qué nos dice el protocolo? Aplicar una técnica de observación. ¿Cuál sería una técnica de observación? Pues la técnica de abanico, la técnica de cuadrantes, la técnica de fracas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos aplicar. Vamos a suponer que vamos a aplicar un método de observación, en este caso de abanico. Imagínate que en este punto, así como está la cámara, es el método de observación de abanico. Observamos y encontramos un indicio, en este caso es un cartucho de escopeta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya lo observamos bien, vamos a hacer el siguiente paso. Algo muy importante que debemos de tener como policía primer respondiente es la utilización de guantes. Vamos a ponernos los guantes para prácticamente nos entiendan las personas. Esto es de una forma práctica, ¿ok? Ya cuando tenemos los guantes, ahora sí, vamos a poner un indicador, que es el indicador número 1, que significa el indicio número 1, un testigo métrico y la brújula. Y vamos a tomar la fotografía. Ya cuando se toma la fotografía, se documenta. La documentación significa la fijación, tomar fotográficamente de una cuestión panorámica, un plano general, un plano de acercamiento y de gran acercamiento. Cuando tengamos esas fotografías, ahora procedemos al embalaje. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Aquí ya traigo una bolsa, hace rato te lo enseñaba, en el cual aquí el primer respondiente, en este caso, embala un arma de fuego. Aquí vienen las características y del arma de fuego que se embaló. Ok, no hay ningún inconveniente, pero si te das cuenta, ya está abierto. Okay. No contamos con el arma como tal. Pero imagínate que este es el empaque y aquí recolectamos y guardamos este casquillo. Ocupamos nuestras manos debidamente protegidas sin ningún inconveniente. Embalamos, en la etiqueta describimos de qué se trata y listo. Sellamos, rubricamos y prácticamente, y dependiendo de la orden que nos dé el Ministerio Público, a dónde se va este indicio. Prácticamente desde aquí empezamos la cadena de custodia. ¿Y qué es la cadena de custodia? Pues prácticamente es un documento, miren, exactamente un sistema de control. Y aquí vamos a poner las características y si nos damos cuenta, la cadena de custodia contiene eslabones. ¿Qué significa? Es decir, los responsables que se van a hacer cargo de este indicio, que fue localizado en un lugar de intervención. Desde aquí empezamos todo este trabajo. Al hablar de cadena de custodia, ahorita ampliamos más este punto. Okay. ¿Qué significa? Significa que tenemos responsables en la cadena de custodia. ¿Quiénes son esos responsables? En primer lugar, el policía, perito y Ministerio Público. ¿Y en dónde está establecido? Lo establece prácticamente en el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, amigo, maestro, hablando del tema como objeto de contenedor, para que también ellos entiendan, las autoridades, ¿qué es esto cuando hablamos como objeto de contenedor? Cuando hablamos del contenedor, ¿qué significa? Es el empaque. En este caso, vamos a poner un ejemplo, un arma de fuego. Al momento que el policía recolecta el arma de fuego, siempre hay que recordar que la palabra priorización se da siempre y cuando por la cuestión climatológica. Lo que se recomienda a las autoridades municipales es que esperen al policía de investigaciones. Pero en este caso, vamos a imaginar que el policía municipal lo tiene que hacer. Entonces, al momento de que recolecta un arma de fuego, ¿cuál va a ser la forma correcta de embalar? Todo depende de un hecho. ¿De qué hecho delictivo se trata? Vamos a imaginarnos que se trate de un hecho delictivo, en este caso muy grave, que es el homicidio. ¿Cómo lo debemos de hacer? Bien, prácticamente el embalaje como debe ser el correcto. Y esto lo debemos de analizar nosotros. Y esto se da por experiencia y práctica. Imagínate que esa arma en el cual se encuentra tirada en el lugar, al momento de recolectarla, tenemos que ponernos los guantes. Aquí está un claro ejemplo. Bien, con ciertas medidas de seguridad, porque hay que recordar que las armas de fuego son peligrosas. Las recolectamos, la vamos
a embalar prácticamente en un empaque. En este caso vamos a imaginarnos una pequeña caja. Un ejemplo podría ser una caja de zapatos. La embalamos, la aseguramos con unas cintas de plástico. De ahí hacemos una etiqueta como esta y procedemos a requisitar la cadena de custodia. En este caso, el formato que aquí tenemos. Bien, ¿qué significa todo esto? El policía debe tener conocimientos qué empaques debe de ocupar para determinados indicios que él encuentre. No todos los indicios se pueden guardar en una bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque en la bolsa de plástico, por ejemplo, pasa esto. En este caso tenemos que ocupar algo más compacto. ¿Para qué? Para que no se puedan borrar inclusive una huella digital, o por qué no decirlo, dañar el casquillo. Este es un ejemplo. Tenemos que encontrar realmente el empaque correcto para poder embalar el indicio que se encuentra. Y como método de autentificar, ¿cómo sería? Bien, es una buena pregunta. ¿Qué significa esta parte? Es decir, que este indicio que encontramos en el lugar de intervención, desde ese inicio, sea el mismo indicio que se va a presentar en la audiencia de juicio oral. ¿Qué significa? Si yo, policía, primer respondiente, yo recolecté este indicio, ¿por qué lo reconozco? Porque aquí está la etiqueta, aquí está mi letra de mi puño, prácticamente yo lo hice. Bien, reconozco que yo ocupo estas bolsas, reconozco que yo ocupo esta cinta para hacer mi embalaje. Bien. Cuando llega el indicio al laboratorio, ¿qué es lo que debe hacer el perito? Debe de abrirlo de otro lado, no de su lado original. En este caso vamos a poner que el perito lo abrió de este lado, saca el indicio, lo analiza. En este caso es un indicio balístico. ¿A dónde va a ir a parar? Pues prácticamente al laboratorio de balística. Ahí va a ser. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué pruebas se le van a hacer? Pues la balística identificativa y comparativa. Ya cuando es analizado, se vuelve a regresar a ese empaque, se vuelve a sellar y ahí está. Ese es lo que significa, es decir, ¿qué significa esa parte? Ese principio significa que este indicio que yo encontré en el lugar es el mismo que va a ser presentado en la audiencia de juicio oral. Pues, maestro, pues efectivamente es importante que conozcan las autoridades sobre este tema, porque efectivamente a veces hay personas en comunidades muy alejadas que, pues, desconocimiento de los hechos, lo primero que tienen ellos es ir a ver a su familiar, acercarse a ellos, ponerles una veladora. Hablando de un delito de homicidio, pues inmediatamente quieren estar con su familiar, ¿no? O cubrirle con una sábana, ponerle, como te decía, una veladora, una vela, y pues perdemos esas evidencias, ¿no? Por no tener un resguardo, una cadena de los primeros intervinientes, ¿no? En este caso, pues las autoridades municipales, ¿no? Los familiares, que pues también se les hace un llamado que si en realidad para que tengamos pruebas, ¿no? Con eficientes y que que se constate, ¿no? De los indicios, quiénes fueron los primeros quienes cometieron el delito para nuestras investigaciones, pues debemos de saber, ¿no? Debemos de saber que no podemos acercarnos, por más dolor que tengamos, pues esperar un momento que llegue primeramente la autoridad, ¿no? La autoridad, su obligación es levantar los casquillos, las ojivas y todo lo que encuentre. No sé, tú tienes una área adecuada. ¿Cuánto nos puedes decir que es la área que tenemos que acordonar, o las autoridades, dependiendo del delito, qué tanto de área se tiene que acordonar? Una pregunta en lo personal, yo siempre cuando doy la capacitación, yo siempre les indico que mínimo sean 50 metros. Ok, 50 metros. Entonces, muy interesante esta explicación, maestro, pero vamos a una pausa y regresamos con este tema. Continuamos.
de la tarde, una producción en vivo del canal digital Blanco y Negro, a cargo de Santos Cruz. Y continuamos aquí nuevamente en cadena de custodia de este programa, fomentando una cultura de paz en Oaxaca, donde el maestro Luis Moisés Velázquez Cruz se encuentra con nosotros nuevamente. El lugar de los hechos, es importante ver eso, hallazgo en el lugar de los hechos. ¿Qué me puedes ampliar más sobre eso? Algo muy importante, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice lugar de los hechos y lugar de hallazgo. Aquí en el protocolo de primer respondiente lo domina lugar de intervención. Es algo que realmente hay un cambio, pero realmente es cuestión de adaptarnos, no pasa nada. Pero realmente la palabra correcta que nosotros, el policía, está ocupando ahorita es lugar de intervención. ¿Por qué? Porque decir el lugar de los hechos para nosotros es muy complicado, porque puede ser que no sea el lugar de los hechos, puede ser que sea el lugar de hallazgo, pero también puede ser que sea un lugar de enlace. Pero imagínate, todo esto se da en la práctica. Cuando hablamos del lugar de los hechos, en este caso voy a ocupar la palabra, para mí, lugar de intervención. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como autoridades con funciones de seguridad pública? Algo muy importante que acabas de mencionar hace rato es de que el desconocimiento que tenemos, en este caso los familiares, al momento en que encuentran a su familiar desafortunadamente sin vida, pues llegan, lo abrazan, ¿y qué es lo que pasa? Alteran el lugar. Al momento en que alteran el lugar y nosotros llegamos, pues prácticamente, si había un ejemplo, una huella de un calzado, ya sea de neumático o calzado, pues ya se borró, ya no la vamos a encontrar, se alteró. ¿Pero por qué se alteró? Por el desconocimiento de las personas. Pero también, si el policía, primer respondiente, no está capacitado para hacer este trabajo, también él puede modificar o alterar el lugar de intervención, y es ahí donde nos va a costar más trabajo. ¿Qué es lo que debemos de hacer en el lugar de los hechos? Efectivamente hay una regla que se dice no tocar ni mover nada. Es una regla que es muy fácil de entender. No tocar y no mover nada. Y de forma inmediata reportarlo ante la autoridad correspondiente. En este caso siempre va a ser al policía. El policía capacitado sabrá que al llegar al lugar va a ocupar su mirada, va a observar y prácticamente va a analizar y va a decir, ok, me encuentro ante un hecho delictivo y de acuerdo a mi capacitación, lo primero que debo de hacer es el acordonamiento del lugar. Nadie entra al lugar y instalamos una cinta de color amarillo. Okay. Al momento que se instala esta cinta amarilla, pues prácticamente el policía municipal, el policía estatal, pues no trabaja solo. Por lo general siempre van 2 o 3 en el vehículo policial. Y por lo tanto hay una cierta comunicación. En este caso, el primer respondiente informa a la autoridad, en este caso la policía investigadora, los cuales van a llegar y se van a hacer cargo del lugar de intervención. Pero aquí la pregunta muy importante es, ¿qué hace el policía primer respondiente en el caso que se encuentre en un lugar abierto y empieza a llover? Pues tiene que priorizar, pero para priorizar le tiene que informar lo más pronto posible al Ministerio Público qué es lo que está pasando. Y es como hace rato hablábamos, el policía primer respondiente debe tener indicadores, brújula, testigos métricos, cámara fotográfica y los formatos de cadena de custodia y de continuidad y trazabilidad que vienen anexos en esa parte. Yo les recomiendo, cuando nos encontramos en un lugar de intervención, en este caso más que nada a la sociedad, no tocar ni mover nada, reportarlo vía telefónica, o si hay un policía que está pasando ese momento, reportarlo de forma inmediata para que el policía primer respondiente ya sabe lo que debe de hacer. Pues muchas veces las autoridades municipales refieren de que efectivamente lo ven con el fiscal. Ahora, fiscal,
Ministerio Público, y que a veces por desconocimiento ellos, pues las pruebas, hablamos de una prueba que es una piedra, ¿no? Una prueba que en la cual a veces no le dan ese valor, ¿no? A hacerle una custodia a una piedra. Entonces, y muchas veces se ha pasado de que pues la piedra no apareció, y eso pues es algo importante, ¿no? Porque tiene manchas de sangre, o con eso fue el objeto del cual pues privaron de la vida a alguien. Entonces, en ese tema que las autoridades conocen, lo tiran. Entonces, ¿tú qué dirías en ese puntito de que ellos qué deberían de hacer? Más que nada, todo depende de la práctica, depende de la capacitación, y es que, como acabas de mencionar, aquella autoridad que no esté capacitada, pues no le va a dar importancia a nada. Es decir, por ejemplo, tu bolígrafo, para mí, en el caso como policía de investigación, si yo encuentro un bolígrafo en el lugar de intervención, para mí es un indicio y para mí es importante. Ya el perito lo analizará, un ejemplo, en este caso el de la dactiloscopía. Si prácticamente corresponde, ¿nos sirve este indicio o no sirve? Es el que van a hacer el análisis. Hay un claro ejemplo que acabas de mencionar, una piedra. Pues prácticamente nosotros cuando lo vemos no tiene un valor. No tiene un valor. Pero criminalísticamente, para nosotros, el policía de investigaciones, sí tiene un valor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esa parte, ¿no? Vamos a comparar las lesiones, un ejemplo que tiene la persona sin vida, con el objeto contundente, en este caso una roca o una piedra. Claro que es válido, pero sin embargo, esto es por la práctica que se da en base a los temas de investigación. Aquella autoridad que desconoce debido a su práctica, pues prácticamente no le va a dar importancia. Algo muy importante, yo ocupo una cita que dice lo siguiente: la teoría sin práctica es estéril, pero la práctica sin teoría es barbarie. Pues como dices, es importantísimo también que las autoridades pues estén enfocadas en esto, tanto en lo teórico, tanto en lo práctico, ¿no? Y como lo prevé nuestro artículo 228, los responsables de la cadena de custodia, ya no nos mencionabas, que era el policía municipal, ¿no? Y el Ministerio Público, y hay una variedad de acuerdo a quienes los que van anotándose, ¿no? En su momento, ¿no? De responsabilidades, de cómo tienes que abrir la bolsa que custodiaste. Amplíanos un poquito más para que puedan ellos entender una parte de ello. Ok, prácticamente lo que si nos estamos percatando en este momento, la cadena de custodia es prácticamente, eso es práctico, no es difícil. Lo que me he topado por experiencia es de que a las autoridades, en este caso policías municipales, les cuesta mucho trabajo requisitar el formato de cadena de custodia, pero realmente no es difícil. Creo que con unos 2, 3 formatos que se requisiten, pues va uno aprendiendo, y eso es rápido. Realmente la cuestión práctica, yo les mencionaba hace rato, la brújula, el testigo métrico, el indicador, la forma en recolectar, en este caso, el casquillo, ¿ok? A veces no es necesario tener una herramienta especial, simplemente con tus dedos, que son unas pinzas, prácticamente, miren, hacemos este movimiento y embalamos, no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué sucede también? Que hay compañeros que por desconocimiento, en vez de tomarlo con sumo cuidado, pues prácticamente pasa esto, ¿no? Imagínate que hacemos esto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues borramos huellas. Huellas, en este caso puede ser que aquí, inclusive a lo mejor no se vea, pero aquí se ve una huella digital. Aquí se está viendo. Y eso que no tiene los reactivos. Sí, ahí está, ahí hay huellas. Y todo depende también cómo embalemos el indicio que encontramos. Hay que recalcar algo. La cadena de custodia nos habla de que es un indicio, evidencia o elemento material. Para nosotros, al momento en que nosotros encontramos, en este caso, un casquillo, un bolígrafo, ¿ok? Otro casquillo, para nosotros la denominación es indicio. Cuando llega al laboratorio, se procesa, hace el análisis, el perito, se convierte en evidencia. En prueba se convierte al momento en que se desahoga, ¿en dónde? En la etapa de juicio oral. Eso es todo esto muy importante, pero vuelvo a repetir
que el embalaje es muy importante y que este mismo embalaje prácticamente llega a la audiencia de juicio oral, porque al momento en que es interrogado o contrainterrogado el personal policial, pues prácticamente va a reconocer su empaque y va a reconocer que este es el indicio que efectivamente recolectó ese día. Pues sí, maestro, pues también hablamos un principio de mismidad, ¿no? Entonces, a donde nosotros ahí es la determinar invariablemente lo mismo que se encontró en el lugar de los hechos o en la escena o en el escenario, como dice, sea lo mismo que también que sirva de sustento de prueba, ¿no? Para una determinación judicial y la importancia sobre este principio. ¿Me podías hablar un poquito de ello? Bien, he de mencionar que todo este procedimiento viene en el protocolo primer respondiente, lo hemos analizado de una forma rápida, muy breve, y es aquí donde empieza todo esto. Es aquí donde empieza todo, ese principio de mismidad. ¿Qué significa? Que ese primer respondiente que haya recolectado ese indicio se ha presentado en todas las etapas del procedimiento: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Es ahí donde prácticamente está ese principio de mismidad. Es el mismo indicio el cual fue recolectado en lugar de intervención y es presentado en la audiencia de debate. Es ahí donde prácticamente no se pierde. Pero ¿qué sucede si algún responsable de la cadena de custodia, porque de eso se trata la cadena de custodia, evitar la alteración, modificación y suplantación de otro indicio? Ya no puede ser. Por esto, al momento de la etiqueta, si nos percatamos, pues prácticamente tiene una cinta. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que yo perdí este indicio, erróneamente lo perdí. ¿Okay? Y vuelvo a suplantarlo un casquillo, pero de color negro, un ejemplo. Al momento que yo te lo entregue, ¿qué vas a decir? Pues que no es lo mismo. Que no es, efectivamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la etiqueta no son las mismas características. Ahora, si lo trato de modificar, un ejemplo, vamos a despegar la cinta. ¿Te vas a dar cuenta de este detalle? Sí. Aquí está el principio. Evidente. Aquí está más claramente el principio, que efectivamente, de acuerdo a esta etiqueta, es el mismo indicio que vaya a llegar a la audiencia de juicio oral. Entonces ese es nuestro principio de mismidad, Así que es. deben de conocer, ¿no? Que tiene que ser el mismo objeto, y además de los registros de las personas que van a conocer en su momento de que ese objeto no era el que ellos registraron en su momento. Hablamos también de un registro de cadena de custodia, la importancia de este registro. ¿Me puedes decir la importancia? Sí, claro, inclusive de este registro tenemos un formato en los cuales el formato se encuentra en el anexo de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, el cual fue publicado, efectivamente va a cumplir un mes, el día 26 de noviembre del año 2015, en los cuales viene el formato de registro de cadena de custodia y el de continuidad y trazabilidad, y el de exactamente entrega y recepción de los indicios. En este caso, este formato se requisita al momento en que es entregado los indicios al laboratorio o en este caso al Instituto de Servicios Periciales. Si nos damos cuenta, no es complicado. Y aquí traigo un ejemplo, en este caso cuando hablamos de los responsables de la cadena de custodia, en este caso pues hablamos del formato de continuidad y trazabilidad, y aquí está, no hay ningún inconveniente, en este caso viene mi nombre, aquí está, y quién me va a recibir, no hay ningún inconveniente. ¿Y qué es lo que le voy a entregar? Vamos a poner un ejemplo, que le vamos a entregar este indicio, y aquí está, no hay ninguna pérdida, y estamos prácticamente diciéndole a todos que es el mismo indicio que yo encontré, y es el mismo indicio que va a ser procesado por el perito a que le corresponda. Pues maestro, también hay otra duda de la cual todos las policías tienen, policías municipales, hablan del parte informativo, que si el parte informativo va a tener lo mismo que la cadena de custodia, entonces, o si van a llevar los dos, su parte informativo o también la cadena de custodia. Algo muy importante acá de mencionar, efectivamente el protocolo primer respondiente, que fue publicado el 5 de octubre del año 2015, cuenta con unos anexos, y de ese anexo deriva el informe policial homologado, que de acuerdo al artículo 40
y 41 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, el policía está obligado a requisitar ese informe policial homologado. En ese informe policial homologado, efectivamente, muchos lo podrían confundir con el parte informativo, pero realmente ese informe policial homologado viene todo esto. El informe policial homologado está dividido en 7 fracciones. Y en la fracción, sin temor a equivocarme, en la sexta, vienen los anexos, que son un total de 17. Y uno de ellos es la lectura de derechos del detenido, la lectura de derechos de la víctima, acta de entrevista y guía de cadena de, formato de cadena de custodia. Es decir, que no solamente va a requisitar una cadena de custodia, sino primeramente tiene que requisitar el informe policial homologado, donde prácticamente va a describir todas las actividades que él realizó como primer respondiente, y si en dado caso encuentra indicios, es aquí donde entra la cadena de custodia. Pues muy interesante que ahora es informe policial homologado, ¿no? Y también, pues, es necesaria una cadena de custodia. Nos puedes ampliar como por qué es tan necesaria esa cadena de custodia, como nos acabas de mencionar, un bolígrafo, una arma, no sé, hay maneras del arma, de cómo tomarla o qué hacer, porque muchas veces hay casquillos que dicen que es de una cierta arma, ¿no? Y no sé qué es lo que pasa y aparecen que son otras armas, ¿no? Y no sé qué me puedes ampliar de esa diferencia. Bien, en este caso, cuando se trata de armas de juego en un hecho delictivo, efectivamente acabo de mencionar algo muy importante. En mi caso, cuando yo capacito personal al momento de manejo de armas de juego, se tienen que aplicar medidas de seguridad. Por cuestiones de seguridad no podemos traer un arma de juego aquí al estudio, pero vamos a poner un ejemplo. Un arma de juego pues prácticamente se parece a este bolígrafo, tiene estrías, ¿ok? Donde sí puedes manejarlo, ¿ok? Porque desafortunadamente en las armas de juego pues prácticamente no hay huellas completas, hay huellas incompletas. Por lo tanto, no hay problema si podemos aplicar medidas de seguridad. En el caso de las armas de juego, su servidor aplica medidas de seguridad. Todo depende de qué arma, si es un revólver o una pistola automática o semiautomática. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos seguir? Aquel policía que me esté escuchando, que me esté observando, él va a conocer estas medidas de seguridad. En primer lugar, tomamos el arma por la empuñadura sin introducir el dedo índice en el disparador. Bien. Segundo, desabastecemos el arma. ¿Qué significa? Sacar el cargador. Bien, lo ponemos en nuestro empaque, donde vamos a embalar. Ok. 3. Verificamos que no haya cartucho en la recámara. ¿Qué significa esa? Significa cerrojear y extraer, en su caso, el cartucho que se encuentre en la recámara. De ahí, al momento que aplicamos esa medida de seguridad, embalamos esa arma que se aplicó la medida de seguridad al empaque. Pero ojo, nos dimos cuenta que había un cartucho en la recámara. Ok, también ese va a embalarse en un recipiente aparte. Bien, y de ahí requisitamos la cadena de custodia. Pero aquí, por ejemplo, en la etiqueta voy a poner como observación: se aplicaron medidas de seguridad. Manejar un arma de fuego no es fácil, se necesita práctica, sobre todo de las autoridades con funciones de seguridad pública. Ellos son los capacitados para manejar armas de fuego. Pues bien, maestro Moisés, pues que hablar de cadena de custodia es importantísimo porque desconocemos del tema. Es importante que todas las autoridades que son primer respondiente conozcan sobre este tema de cadena de custodia, porque luego surgen las responsabilidades porque el desconocimiento de ello, pero también la falta de capacitación, como hablábamos, pues no llega a ellos, ¿no? Lamentablemente están a 3, 4, 5 horas, de la cual pues es difícil que lleguen, por ejemplo, a una determinada región donde pueden ellos tener el contacto directo hasta incluso con el fiscal, ¿no? Por lo cual, fomentando una cultura de paz es con la finalidad de que todas las y los oaxaqueños conozcan en realidad de cómo estamos trabajando en Oaxaca. Procuraduría trabaja con sus eficientes policías, agentes estatales de investigación, ahorita investigadores científicos, ¿no? Así es. Y que es importante que ellos también
sepan también estas partes que le tienen que enseñar a los policías municipales. No sé si hay un encargado de mostrarles esa capacitación en esa área, pero el reto de Fomentando la Cultura de la Paz con este colegio de mediadores es de que todas las y los oaxaqueños veamos una realidad práctica, en verdad, conozcamos cuál es el camino adecuado, dónde vamos a ir inmediatamente, con quién va a actuar, ¿no? Porque también entre uno mismo dice, pues yo, por ejemplo, llega al policía municipal, también tránsito, porque también son otras personas que llegan y pues dirán, pues yo llegué primero y yo levanté. Hablaban algunos de el bolseo, cosas así que a veces se da, pero que es porque los quieren ver si, por ejemplo, esa persona está con vida o no está con vida. No sé qué me puedes decir sobre ese pequeño tema. Bien, algo muy importante, antes que nada, antes de preservar el lugar de intervención, hay que ser muy observadores. Como policías debemos de ser muy observadores. En este caso, siempre va a haber una priorización y esto se llama la vida. Es lógico que al momento de llegar a un lugar que nos reportan que hay una persona, un ejemplo, tirada, con mucha sangre, pues tenemos que verificar y ver si tiene prácticamente pulsaciones. Lo podemos hacer. Realmente hay una desconfianza, no lo vamos a ocultar, ¿no? Ante las autoridades policiales. Hay una desconfianza. La sociedad debe confiar en su policía. Realmente en el lugar donde yo me desempeño no soy el único. Hay muchos compañeros que tienen nivel de posgrado. Realmente la policía investigadora va académicamente va hacia arriba y eso es lo que está pasando actualmente. Confíen en la policía. Tenemos que cambiar ¿cómo le puedo decir? Esa mala interpretación que tienen sobre nosotros, porque realmente este sistema de justicia penal hace hincapié en la capacitación, hace hincapié en el profesionalismo que debe tener el personal policial, ya sea de autoridades municipales, estatales y federales. Y todo se debe ¿a qué? A que nos regimos bajo principios. ¿Y cuáles son? Pues prácticamente el de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Esos son los principios que nosotros prácticamente estamos siguiendo. ¿Para qué? Para el debido cumplimiento de este sistema acusatorio adversarial que se está llevando a cabo. Para mí es importante que confíe la sociedad en nosotros. Así también es importante que las autoridades municipales que no tengan capacitado a su personal policial se acerque, en tu caso, contigo y con todo gusto. Yo al momento en que me mencionaste y me adheriste al Colegio de la Federación de Mediadores, con todo gusto aceptamos esa responsabilidad altruista para poder apoyar a las autoridades municipales y también a la sociedad que también requiera, porque hay un operador muy importante en este sistema de justicia penal que es la sociedad, que es la que tenemos que también capacitar para que entienda mi trabajo, entienda el trabajo del Ministerio Público, entienda el trabajo de los mediadores, entienda el trabajo de los peritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues continuamos con este tema donde seguros estamos que la sociedad empiece a conocer sobre cadena de custodia que nos compete a todos, para volvernos después de este espacio.
¿Ya concluiste la serie de fotos? Así es, comandante. Procede de favor a asegurar el arma. Ok. Listo. Vamos a proceder a guardar los indicios en la cajuela de la patrulla. Ok. Por favor. La cadena de custodia es el procedimiento de control que se aplica al indicio o evidencia material, ya sea vestigio, huella, medio de comisión o objeto material del delito, o producto relacionado con este, desde su localización por parte de una autoridad, principalmente la policía o el Ministerio Público, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate dentro de la etapa de investigación o en etapa de procesamiento penal. Su principal finalidad es que dicho material no se altere, modifique, destruya o desaparezca. En otras palabras, es un instrumento que trata de dar certeza a la evidencia recolectada, con la intención de garantizar que el objeto mismo que se recolectó es el mismo que está utilizándose como medio de prueba en la etapa que se presente. Es decir, que en el transcurso del tiempo no fue cambiado o alterado con la finalidad de beneficiar o perjudicar a alguna de las partes en el proceso. No debemos olvidar que, como todo en el proceso acusatorio, esta evidencia puede ser controvertida, es decir, sometida a un análisis de examen y contraexamen por parte de la defensa, quien está en todo su derecho de dudar de la legitimidad de la cadena de custodia, así como lo está la policía, los peritos y el Ministerio Público, de afirmar que dicho instrumento fue seguido tal y como lo marcan los protocolos, además de conservar adecuadamente la evidencia. Y continuamos nuevamente en este su programa Fomentando una Cultura de Paz, de la cual también me gustaría que nos mencionaras en el lugar de los hechos cuando hay un delito de robo, ¿no? Y cuando una persona se encuentra que ya robaron en su patrimonio y entonces pues lo primero que hace es entrar a su domicilio, buscar si están sus objetos, si están, no sé, todo su dinero. Entonces es lo primero que busca. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía sobre este tema? Realmente, bueno, desafortunadamente cuando pasa esto, realmente la persona afectada pues realmente se preocupa por sus bienes, lo acabas de mencionar. ¿Qué es lo que hace? Si ella observa que su chapa fue alterada, pues lo que hace es tocar. O sea, sus huellas las pone en la chapa, en la perilla, y puede ser que borre las huellas del delincuente. Es difícil porque realmente me pongo en el zapatos de la víctima, realmente uno llega desesperado, ve la situación, empezamos a buscar qué es lo que nos hace falta, modificamos el lugar, prácticamente me resulta complicado esa parte, pero realmente lo que debe de hacer en este caso la persona que sufra este hecho delictivo es llamar inmediatamente al policía. Él le dará instrucciones, el policía, dependiendo de la situación, pues le habla al policía de investigación, el policía de investigación le hablará lo más pronto posible al personal policial para que realice las actuaciones que haya que realizarse en ese lugar. Bueno, en este caso, por ejemplo, hablamos de que fue en la noche, ¿no? Y muchas veces pues llegas a tu domicilio y te encuentras con que pues entraron a tu casa. Entonces,
y te quedan unas 3 horas de tu población, ¿qué les sugieres que puedan hacer? Porque a esa mano no va a estar ni un policía cerca solo a 3 horas, un agente solamente puede estar en auxilio, ¿no? Sí, realmente volvemos al mismo tema, ¿no? Capacitar al personal de autoridades municipales para que ellos tengan conocimiento qué es lo que deben de hacer. Realmente el servicio de personal policial, nosotros trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, estamos disponibles. Esto es un trabajo de 24 horas. Desafortunadamente la cuestión delictiva no tiene un horario. Puedes trabajar, bueno, puede ocurrir un hecho delictivo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. No hay un horario. No hay un horario. Entonces, nosotros debemos de actuar al horario que prácticamente pues son 24 horas. Realmente nosotros somos servidores públicos y tenemos la obligación prácticamente de llegar al lugar. Pues bienvenido, maestro Moisés, nuevamente. Gracias. Porque se integra a este colegio de mediadores en Oaxaca, que iniciamos con el reto de capacitar a todas y a todos los oaxaqueños que están ya cansados de que desconocen cómo se está operando nuestro nuevo sistema de justicia penal y esa gran importancia que le debemos de tomar, porque si nosotros como servidores desconocemos de algunos casos, imagínense ellos, ¿no? Al saber que no pueden, ¿dónde queda el fiscal ahora? Porque ya no está en sus agencias, ya los cambiaron de lugar, que ya no son ministerios públicos, que ahora son fiscales, y ese cambio que se está viniendo, que empezó a partir del 18 de junio, ¿no? Y que del 2016, que empezaron ellos a ver, aunque ya operaba nuestro sistema en Oaxaca en algunas regiones, pero ahora ellos como que, bueno, ya no es código de Oaxaca, ya es código nacional, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Quién nos va a auxiliar? Entonces, este grupo de mediación es para que todos los, personas especializadas como tú, como abogados, mediadores privados, conozca la ciudadanía oaxaqueña que existen esos mediadores privados, mediadores públicos, ahora facilitadores penales, cuáles son los jueces de control, de ejecución, policías investigadores científicos. Entonces, que conozca también lo del asesor jurídico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen que conocer. Y hoy el tema que nos ocupó fue cadena de custodia, por la cual te agradezco que nos hayas acompañado y pues aquí estamos nuevamente iniciando con otro tema y de la cual tú también eres parte y también te vas a dar la tarea a dar esas capacitaciones a las autoridades como especialista en ese tema. Claro, nos comprometemos a apoyar a la sociedad, a las autoridades que lo soliciten, estamos para servirle. Su servidor, no, al contrario, agradezco la invitación del Colegio de la Federación de Mediadores aquí en Oaxaca, en el cual realmente tú presides. Agradezco la invitación infinitamente y estamos para apoyaros a todos ustedes y sinceramente solicitar a la sociedad que se acerque contigo y con todo gusto, ¿por qué no decirlo?, hacer un ciclo de conferencias y cada uno aporte sus ideas y sea prácticamente esto, ¿no? Transmitir el conocimiento, porque hay que mencionar algo muy importante, que el conocimiento cuesta mucho adquirirlo, ¿ok? Pero también es bonito transmitirlo. Y compartirlo, porque como dicen, entre más conocimientos tienes que decirle a la sociedad sobre eso que tú sabes y decirles que no están haciendo lo correcto, ¿no? Pero muchas veces, hay personas que entramos en el egoísmo y no podemos decir lo que conocemos, lo que sabemos. Pero hoy, en este colegio que iniciamos, es con la finalidad de que todo lo aprendido lo demos a la sociedad para que conozca, porque hay muchas personas que necesitan también que le hablemos de manera, no con tecnicismos, sino de manera coloquial, porque tristemente en las audiencias es cuando ellos dicen, bueno, y la prueba que levantaron o que custodiaron, ¿por qué ya no, en el debate ya no funcionó? ¿Por qué ya no, hablando como ellos, ya no nos sirvió la prueba? Entonces, muchas de las personas quieren hacerse la justicia por sus propias manos y pues decirle que darle un poco de credibilidad, ¿no?, al trabajo que desempeñan ustedes en la fiscalía y que pues es un riesgo también para ellos porque también es una responsabilidad para los compañeros porque
si no tienen bien sus evidencias, al final de cuentas también no son aportes eficientes en su trabajo. Así es. ¿No? Entonces es importante también que contemos que ellos también, como todos, somos ciudadanos desempeñando sus funciones, pero como todo ser humano a veces hay unos errores, ¿no? que cometemos, pero por desconocimiento, y muchas veces no pueden hacer su trabajo. ¿Pero por qué? Porque ya entraron al lugar de los hechos, porque ya abrieron su puerta, porque ya fueron con su familiar que fue privado de la vida, o porque ya está un lesionado, porque ya hubo un delito culposo. O sea, hay muchas cosas que suceden y que amerita una cadena de custodia, ¿no? Pero ciertamente pues asesorado de manera adecuada. Sí, estamos en la mejor disposición y prácticamente estamos a sus órdenes. Bueno, amigos y amigas, pues este es su canal blancoynegro.tv, de la cual nosotros estamos felices por recibir aquí a Así nuestro es. maestro Moisés y pues este programa fomentando una cultura de paz en Oaxaca, que es transmitido, como le había dicho, por blanco.tv en un horario de 4 a 5 de la tarde, es de lunes a sábado. Nos vemos en otra edición donde hablaremos de otros temas, otros casos relacionados con otros objetivos para nosotros poder fomentar esa cultura de paz en Oaxaca. Reciban un cordial saludo y gracias y hasta la vista. Buenas tardes, soy Yesenia Rodríguez y estamos en el noticiero de las 6 de la tarde, una producción en vivo del canal digital Blanco y Negro, a cargo de Santos Cruz.